Hola queridos estudiantes, ¿cómo están? Buenas tardes. Bienvenidos al curso de comunicación. Hoy estamos a sábado 27 de septiembre del año 2025. ¿Se me escucha bien? Por favor, me confirman mi audio. Sí, profesor, buenas tardes. Buenas tardes. Buenas tardes, Buenas tardes profesor. chicos, buenas tardes. Bienvenidos al curso de comunicación. Bueno, es nuestra última sesión, la cuarta sesión que corresponde a Buenas este tardes, primer bimestre. profesor. Hola Rosita, buenas tardes. Buenas tardes, profesor. Profesor, buenas Buenas tardes, tardes queridos profesor. chicos. Buenas Buenas tardes, ¿qué tardes, tal? profesor. Buenas tardes. Buenas tardes con Buenas, todos. buenas. Buenas tardes con todos. Bienvenidos, queridos estudiantes, a esta sesión. Hoy día vamos a platicar un poco de razonamiento verbal. Por ahí un poquito para ir ampliando y aclarando algunas dudas que se pueden generar cuando ustedes van a ir desarrollando el módulo. ¿Correcto, chicos? Entonces, bueno, los saludos reiterativos y la bienvenida a cada uno de ustedes que han estado durante estas 4 semanas de clase de este primer bimestre, siempre ávidos, dispuestos a aprender, y eso habla muy bien de ustedes y espero que así siempre sea, ¿no? Bueno, creo que siempre lo han sido así, no es que uno eh, tenga esas cualidades de noche a la mañana, ya han sido así, entonces pues sigan así, esforzándose, esmerándose y pues bregando lo mejor para ustedes en el campo académico, en el campo del conocimiento. Entonces, los reiterados saludos a Edith Aragón, David Coronel, Gladys, Silverio, ¿quién más por acá? Clidian, Leri, Melanie, Yorugua, Rosita, Quispe, Ángel y todos quienes ya están en clase. Bienvenidos nuevamente, queridos estudiantes. Bien, chicos, dicho esto, vamos con nuestro tema del día de hoy. Recuerden que, reitero, los que están con su módulo, vamos a ir al ítem de razonamiento verbal. Y el tema que vamos a platicar está vinculado con lo que es comprensión de lectura. Chicos, la cuarta semana, ustedes están de ser en el cuarto año de secundaria y vamos a aclarar algunas dudas que se pueden generar en el tema de comprensión de lectura. Muy bien, chicos. Vamos un poco de reflexión y vamos a ir a esta partecita, ¿no? Siempre, seguramente a ustedes, desde seguramente la primaria, la secundaria, en casa vuestros padres, en el colegio vuestros profesores, en la formación el director, etcétera, etcétera, les iban diciendo tienen que leer y leer y leer y leer, ¿no? Siempre. Ustedes dirán, pues seguramente en esas disertaciones que le han hecho sus profesores, sus padres, dirán, ¿y para qué tengo que leer? ¿Para qué? ¿Cuál es la razón? Obviamente los objetivos deben ser claros, ¿no? ¿Para qué debo leer? ¿Por qué debo leer? ¿No? Entonces es importante que conozcamos la importancia de la lectura, porque si no conocemos el objetivo de la lectura es como algo que no sabemos qué fruto nos va a dar, ¿no? Es como yo sembrara, pues, qué cosa, maíz, y no sé qué cosa me va a dar. Si yo desconociera eso, no tendría sentido que yo siembre maíz, ¿cierto? Igual ustedes tienen que saber por qué tienen que leer, los objetivos de la lectura, cuál es el propósito de la lectura. Porque si no conocemos el propósito de la lectura, o sea, no vamos a tener o no va a haber sentido para la lectura. Entonces es importante que ustedes conozcan, queridos estudiantes. Entonces, ¿cuál es la importancia de la lectura? En el primer campo, en la primera parte, la lectura es el camino hacia el conocimiento y la libertad. Es decir, la única manera de adquirir conocimiento e información es en base a la lectura. ¿Correcto? Es en base a la lectura. Nadie adquiere conocimiento cuando alguien se lo cuenta. Necesitamos adiestrarnos en la lectura y esa lectura nos va a dar conocimiento, nos va a dar información. Obviamente, al recibir conocimiento e información, como consecuencia, vamos a tener la libertad de pensamiento, de opinión, de argumentación, etcétera, etcétera. Otro aspecto, la lectura implica la participación activa de la mente. O sea, cuando uno lee, la mente se activa. Es como eso en la vida que tenemos las luces, se activan todo, las neuronas se activan con la lectura.
se encienden. Y al encenderse vamos a desarrollar ¿qué cosa? La imaginación y la creatividad. Ojo, la lectura nos da estas dos ventajas, la imaginación y la creatividad. El lector tiene muy bien desarrollado estas dos cosas, la imaginación y la creatividad. Ahí, bueno, voy a tratar de ahorrar tiempo, pero es importante que ustedes sepan de esto. ¿Ustedes han escuchado quién inventó la bombilla eléctrica? Cuando digo bombilla eléctrica es lo que conocemos en la actualidad los focos, ¿no? En casa todos tenemos un foco, ahora pues los focos LED, etcétera, etcétera. El inventor de esta bombilla eléctrica, que se llama Thomas Alva Edison, ¿sí? Thomas Alva Edison, norteamericano, es el que inventó la bombilla eléctrica. La historia de él es algo increíble. Quiero que me presten atención, voy a contarlo en breve, así cortito, en síntesis. Se dice que Thomas Alva Edison cuando era niño, cuando fue a la escuela por primera vez, vamos así llamarlo como si fuera en Perú, primer grado y primaria, su docente lo había hecho seguramente ciertos, digamos, estudios cognitivos y después de un tiempito le dijeron que no podía ir a esa escuela. ¿Por qué? Porque ese niño necesitaba ir a una escuela de educación básica especial, o sea, niños con necesidades especiales. Y como la mamá solo trabajaba y no podía ir al colegio y todas las situaciones no podía ir la mamá, un día le mandaron una carta a la mamá. La directora del colegio le manda una carta indicándole que su hijo, el niño Tomás, no podía ya regresar a esa escuela porque tenía que matricularlo en otra escuela donde atiendan necesidades especiales, porque miraba muy limitado su capacidad cognitiva. Así que dice, cuando el niño llegó a su casa y le dijo, mira mamá, esto me manda la directora, abrió la carta, el sobre, y al leer, la madre simplemente se puso a llorar. ¿Y qué dijo Tomás? Le dice, mamá, ¿por qué lloras? Algo malo dice la carta. Y la madre dice, no, hijo, me dice esta carta que tú eres un niño espectacular, eres esplendorosamente inteligente, que no vas a volver a esa escuela. A partir de la fecha yo voy a ser tu profesora. Y le enseñó su madre, que a pesar que tenía poco tiempo, le enseñó, pero sobre todo la lectura, sobre todo la lectura. Bueno, con el tiempo ese niño creció, se hizo joven y de pronto inventó la bombilla eléctrica. Y la pregunta es, chicos, ¿saben cuántas veces fracasó en el invento o en intento de inventar la bombilla eléctrica? ¿Saben cuántas veces fracasó? ¿Cuánto creen? A ver, un aprox. ¿Tienen idea? ¿Cuántas veces fracasó en su intento? ¿100, 200, 300, 1000, 2000? ¿Cuántas veces ustedes han intentado en algo y no les ha salido y ya lo dejaron ahí? ¿Cuántas veces? ¿Tienen idea? Opiniones, nada más chicos, les pregunto, no estoy pidiendo algo certero. Yo 5 veces, profesor. Muy bien, Edith. 5 veces, ¿no? Por ahí intentamos, no nos sale y lo dejamos por ahí. ¿Saben cuántas veces fracasó ese niño? Bueno, ya no niño, ya era joven, era grande. 7000 veces intentó su invento. 7000 veces hasta que le salió. Bueno, ¿qué pasó? Inventó la bombilla eléctrica, famoso inventor. Y un día, lamentablemente, por ley de la vida, su mamá falleció. Y cuando ya ya después del entierro, fue a su baúl de su mamá y encontró esa carta que lo mandaron. Lo tenía muy guardadito. Y cuando leyó la carta, Tomás Alva Edison se puso a llorar, porque ahí no le decía que era niño espectacular, simplemente era un niño desahuciado para la educación básica regular, llamémosla así. Quería que lleve a un colegio de educación básica especial.
y comprendió la necesidad en este caso de que la lectura es lo que hizo a él, ¿qué cosa? Desarrollar qué cosa, su imaginación y su creatividad, esas dos cositas. Es cuando uno hace lectura, te imaginas, no me dice, profe, usted miente. Y si tú no te imaginas en tu lectura, no vas a entender, no vas a comprender la lectura. Necesitas imaginarte, concentrarte e imaginarte. Concentración e imaginación nos da qué cosa? La creatividad. Y la creatividad nos ayuda a resolver problemas, situaciones problemáticas. ¿Correcto? Bien. ¿Qué más nos da la lectura? Nos enriquece el vocabulario. El que lee tiene un vocabulario vasto, amplio, profundo. Y obviamente si tengo un buen vocabulario, yo como lector, tú como lector, vamos a tener qué cosa? Facilidad en la expresión oral y obviamente en la escritura. Voy a poder escribir textos, cuentos, quizás por ahí novelas, ensayos, textos argumentativos, etcétera, etcétera. Pero si no leo, pues imposible que voy a aprender nuevos términos. Mi vocabulario va a ser escueto, pobre, ¿sí? ¿Qué más? Ayuda a comprender mejor el mundo, obviamente, ¿no? Facilita las relaciones interpersonales y desarrolla el aspecto afectivo, moral y espiritual. Cuando decimos relaciones interpersonales, fácilmente, cuando una persona lee fácil, se puede relacionar con otras personas, se relaciona. Por ahí mañana lunes o el lunes te manda alguien, papá, mamá, te dice, mira, vas a pagar el autovalúo de la casa en la municipalidad. Si eres lector, fácilmente vas y te preguntas dónde pago, preguntas a todos, porque tiene facilidad de comunicación. Pero si no lees ni los tres chanchitos, créeme, ni vas a poder preguntar ni al portero, ni al guachimán. No vas a, decir no vas a saber qué decirlo. Los queridos chicos, la lectura es importante y ustedes deben tener un hábito de lectura. Seguramente el tiempo que tienen es muy exiguo, es corto, que a muchos de ustedes trabajan y apenas les da tiempo para poder trabajar y para estudiar, ¿no? Pero hagan el esfuerzo de 10, 15 minutos diarios y una lectura que pueden tener en casita. Lectura, no es, no eso del celular, no, eso no lo vas a hacer. Mejor júntate tu dinerito, cómprate un librito que te puede gustar a ti, que te puede gustar la lectura y en función a eso, lee al menos al año, pues sería bueno que te leas 5 libros. Sería formidable. Leerá todo el libro. 5 libros, te haces un lector y te acordarás de mí que no te vas a arrepentir y vas a tener casi el éxito asegurado. Como ya saben, yo no soy docente nuevo, ya tengo mis años, tengo más de 20. En el SANE tengo 25 años en el SANE. ¿Se dan cuenta? 25 años. Yo empecé como el docente más joven del SANE. Mira, fíjense que ha pasado 25 años. Y mi experiencia me permite indicarles que el estudiante que lee, créanme, queridos chicos, el estudiante que lee, como ejemplo, el estudiante que lee me participa en mi clase. Me participa. Así de sencillo. El estudiante que lee, y eso sí me demuestra mi experiencia, mis alumnos que han leído, que han sido lectores, a la primera, ojo, a la primera ingresar a la universidad, a la primera. Entonces, tiene mucha ventaja la lectura, mucha ventaja. Bien, vamos entonces con el tema que toca el día de hoy. Vamos a ver tema, cómo sacar tema en un texto o de un texto. Vamos por aquí. Este del tema, cuando te van a evaluar a ti comprensión de lectura, es casi seguro que te van a preguntar tema y te van a preguntar idea principal. En esa parte vamos a desarrollar cómo sacar el tema en un texto, ¿sí? Cómo sacar el tema. Bien, acá como teoría vamos a decir, en la primera instancia, analiza y responde a la siguiente interrogante, ¿sí? El corazón es la parte más importante del cuerpo, indudable, ¿no? Si nos sacaran el corazón, lamentablemente dejamos de existir. Pregunta, ¿qué sucedería si se saca el corazón del cuerpo? Respuesta, el cuerpo dejaría de funcionar. De la misma manera, se entiende al tema como aquella estructura que nos brinda una idea medular o importante dentro del texto.
Si dicha estructura es eliminada dentro de la secuencia, no se tendría un sentido pleno y se limitaría la práctica de la comprensión de lectura. Es decir, el tema está escrito literalmente en un texto, literal. Y si le sacamos ese tema, pierde sentido, pierde esencia el texto. Y el tema puede ser hasta una sola palabra, 2 palabras, 3 palabras, 4, a 5, exagerando, por ahí, no más. El tema es una frase nominal que el día de hoy debemos identificar cómo sacar el tema en un texto. Vean, observen acá. ¿Cuál es la interrogante para hallar el tema dentro de un texto? Fíjense acá. Tenemos un pequeño texto de un solo párrafo. Dice así. El carnaval, escuchen por favor y me siguen con la lectura ustedes, ¿ya? Me siguen con la lectura. Dice así. El carnaval en el Perú es una fiesta y celebración pública que tiene lugar días antes de la Cuaresma católica, por lo cual es una fiesta movible, que a lo largo del Perú tiene diversas manifestaciones locales que hacen distinto de lugar en lugar, pero que tienen en común el sentido lúdico y alegre de la festividad. Ahora, he leído el texto, ¿sí? Ahí tenemos el texto que hemos leído. Para identificar el tema, hacemos esta pregunta. ¿Y cuál le pregunto, profesor? Esto de acá. ¿De qué trata el texto? A ver, chicos, el texto que hemos leído, ¿de qué trata? ¿De qué habla? De Del una carnaval. fiesta. El carnaval, profesor. Claro, el texto habla del carnaval en el Perú, ¿sí? Es el tema, el carnaval en el Perú. ¿Y eso dónde lo encontramos? Aquí al inicio del texto, acá está. ¿Correcto? Ahora, ¿qué pasaría si nosotros lo sacamos este tema de acá, lo retiramos? Diría así, fíjense, ¿ah? Es una fiesta y celebración pública que tiene lugar días antes de la Cuaresma católica, por lo cual es una fiesta movible que a lo largo del Perú tiene diversas manifestaciones locales que hacen distinto de lugar en lugar, pero que tienen en común el sentido lúdico alegre de la festividad. ¿Pero de qué está hablando? ¿De qué trata el texto? No sabemos. Entonces, el tema es la parte medular en torno al cual gira todo el texto, en torno a ese tema. Chicos, entonces, por favor, si estás ahí con tu cuadernito, apunta esto, por favor. ¿Cómo identificamos el tema? Con la pregunta, ¿de qué trata el texto? ¿De qué habla el texto que he leído? Esa respuesta es el tema. Bien, vamos acá. Eso es cuando ya. A ver, un voluntario que me ayude con este texto, por favor. ¿Quién me ayuda a leer? Me levanta la manito. Yo, profe. A ver, hijo, ayúdame con la lectura. Ya. Los relatos que componen la mitología griega fueron inicialmente de naturaleza oral, ya que en muchos casos son previos a la invención de la escritura. Estos relatos eran recitados por bardos o aedas y posteriormente plasmados o versionados por escrito. Algunos de ellos son también la fundación de la literatura griega, Épicos de Homero, la Ilíada y la Odisea, alrededor de la guerra de Troya, 1205. O también los poemas de Hesíodo sobre la génesis del mundo y de los reinos griegos, la Teofilia y los trabajos Ilíadas. Muy bien, gracias, Gianmarco. A ver, ahí vuestro compañero leí el texto, voy a volver a leerlo y ustedes me van a seguir y les voy a preguntar el tema, ¿ya? A ver, vamos acá. Los relatos que componen la mitología griega fueron inicialmente de naturaleza oral, ya que en muchos casos son previos a la invención de la escritura. Estos relatos eran recitados por bardos o aedas igual que poetas, ¿correcto? Y posteriormente plasmados o versionados por escrito. Algunos de ellos son también la fundación de la literatura griega, en particular los poemas épicos de Homero, la Ilíada y la Odisea, cuyos sucesos ocurren alrededor de la guerra de Troya 1250 a.C., según Heródoto. Profe, ¿quién es Heródoto? Heródoto, recuerden, queridos chicos, cultura general, padre de la historia. ¿Ya? No se olviden. ¿Quién es el padre de la historia? Heródoto. ¿Quién es Heródoto? Un griego, historiador. A ver, a propósito, ¿quién es el padre de la matemática? ¿Saben quién es el padre de la matemática? ¿Néstor Berenice? No, es más antiguo.
Incluso todavía se estudian los teoremas de ese matemático. ¿Pitágoras? Se me fue. Nuestro amigo Pitágoras. Él es el padre de la matemática. Los teoremas de Pitágoras seguramente lo estudian ustedes, ¿no? Muy bien. Seguimos, ¿ya? Entonces, Heródoto es el padre de la historia. O también de los poemas de Hesíodo sobre la génesis del mundo y de los reinos griegos, la teogonía y los trabajos y días. Muy bien, ahí tenemos el texto. Y recuerden, para saber el tema, preguntamos, ¿de qué trata el texto? ¿De qué trata este texto que hemos leído? A ver, voy a poner acá, ¿ya? Voy a poner las alternativas. A ver, chicos, una chequeadita ahí. ¿Cuál sería el tema? La A, fundación de la La, literatura griega. La B, los relatos de la mitología griega. La C, la Ilíada y la Odisea. Y la D, los relatos orales de los griegos. A ver, levanten la manito rapidito nomás. Levanten la manito y ping pong hacemos. Ya. A ver, Fernanda, tu respuesta, hija. ¿Para ti cuál sería? ¿La B, profesor? D de dado. B, A, la B de B. bueno. Bueno, muy bien. A ver, Edith Aragón. la B, profesor. Ya, Rosario. Charito, ¿me La B, escuchas? profesor. La Ya. B. Gracias, hija. Aide. Profe, la B. Gracias, Melanie. La B, profesor. Gracias, hija. Gianmarco. La B, profe. Gracias, Yoruba. ¿Qué pasó, Yoruba? Nayeli. La B, profesor. Cris. La B, profesor. Muy bien. No creo que lo hayan seguido a su compañero que dijo la B y dije, bueno, también es la B. Para B, B, B. Ya. Ya, profesor, es que se estamos todos leyendo también, pues. Muy bien, excelente, excelente. Muy bien, esa es la idea, ¿no? La respuesta es la B, cierto. Ojo, los relatos orales de la mitología griega, ¿dónde dice esa? Acá está. Los relatos que componen la mitología griega fueron inicialmente de naturaleza oral. Acá está la parte oral. Está en el texto, ¿cierto? La D podría ser los relatos orales de los griegos, pero acá faltó la palabra mitología, porque acá habla de la mitología. ¿Se dan cuenta? ¿Correcto? Fundación de la literatura griega, cierto, acá habla de la fundación, pero todo el texto no habla de la fundación, habla de los relatos orales de la mitología griega. Todo el texto. ¿Sí, chicos? Muy bien. Correcto, chicos. Excelente. A ver, vamos a continuar. No sirve entonces cómo reconocemos el tema preguntando de qué trata el texto, ¿no? El texto que se ha leído. Vamos con idea principal. En primera instancia, analiza y responde a la siguiente interrogante. ¿Qué sucedería si se retira al Chavo del programa? ¿Han visto esta serie, no? Chavo el 8. Sí, ¿no? Sí, No creo Sí, que profesor. todos hemos visto una vez, ¿no? Simplemente ese programa, ¿qué pasaría? No tendría sentido porque es la figura principal. De la misma manera se entiende como idea principal aquella estructura que nos brinda una idea medular o importante dentro del texto. Si dicha estructura es eliminada dentro de la secuencia, no se tendría sentido pleno y se limitaría la práctica de la comprensión lectora. Bien, aquí sí quiero que me presten atención y si estás con tu cuadernito, por favor, te voy a pedir que tomes apunte. ¿Ya? ¿Cuáles son los pasos para identificar una idea principal? Idea principal, ya no tema, sino idea principal. Paso 1. Para identificar la idea principal, lo que tenemos que hacer es, primero, identificar el tema. Es el primer paso, identificar el tema. Y ya sabemos cómo identificamos el tema, haciendo la pregunta al texto que hemos leído, ¿de qué trata el texto? ¿Sí? Esa respuesta es el tema. Vamos a suponer que hemos leído un texto y el tema es la tuberculosis. Recuerden que el tema, queridos chicos, debe ser una frase nominal. Ya, una frase nominal. Como frase nominal, profesor, así como la tuberculosis, el celular, el sistema solar, el aparato digestivo, ¿qué más? La contaminación ambiental. Así, frase nominal. Que no tenga verbo. Ojo, el tema no debe tener verbo. Chicos, ya. Paso 2. ¿Qué hacemos? Identificamos la idea principal. ¿Y qué hacemos?
Una vez que hemos leído el texto, hemos identificado el tema, por ejemplo, acá es la tuberculosis, preguntamos, ¿qué se dice del tema? O sea, ¿qué se dice de la tuberculosis? La tuberculosis ha causado muchas muertes en el mundo. Repito, chicos, si mi tema es la tuberculosis, la idea principal también debe contener la palabra tuberculosis. Lo debe contener necesariamente. Por favor, eso sí no se olvide. Y otro añadido, la idea principal sí tiene verbo. Por ejemplo, aquí el verbo es ha causado. Eso es el verbo. ¿Correcto? Acá que dice, recuerda que la idea principal es una estructura que siempre va a presentar verbo. Va a haber un verbo. Puede afirmar o negar una idea. ¿Correcto, chicos? Bien, ahora sí vamos a practicar acá. ¿Quién me ayuda con esta lectura? Una voluntaria, un voluntario. A ver, Yoruba, vamos, hija, ¿me ayudas, por favor? Buenas tardes, profesor. Hola, hijita. El origen de la música está en los sonidos de la naturaleza, el rumor del viento, el murmullo de las aguas y los gritos de los animales crearon el hombre primitivo, el sonido de la armonía. La percusión de la madera y los sonidos que se producirán al construir las chozas o labrar armas fueron otros indicadores sonoros del trabajo. Así aparecieron los instrumentos de percusión, tambores, corazones de ciertos animales, caparazones de ciertos animales, huesos, etc. Todo esto se remonta al tercer milenio antes de Cristo. Gracias, hija. Gracias, Yoruba. Muy bien, leído nuestra compañera. Voy a hacer una lectura más. Ayúdenme ustedes con la lectura, síganme con la lectura. El texto dice, el origen de la música está en los sonidos de la naturaleza. El rumor del viento en las ramas, el murmullo de las aguas y los gritos de los animales crearon en el hombre primitivo el sonido de la armonía. La percusión de la piedra, de la madera y los sonidos que producían al construir las chozas o labrar armas fueron otros indicadores sonoros del trabajo. Así aparecieron los instrumentos de percusión, tambores, caparazones de ciertos animales, huesos, etc. Todo esto se remonta al tercer milenio antes de Cristo. ¿Correcto? A ver, chicos, sin ver las alternativas, solamente pregunto, ¿cuál es el tema? ¿De qué trata el texto? A ver, Gianmarco, ¿cuál crees el tema, hijo? El origen de la música. Ya, Melanie. El origen de la música. Gracias, hija. Fernanda. El origen de la música y de los instrumentos de percusión. Ajá. Un poquito ya te has ido a la idea principal. Un poquito ya. Pero vale el intento. Tú fuiste Rosario, ¿no? ¿Rosario? Sí, profesor. Gracias. Elsie. No fui. Tu respuesta, Rosario. Ya. El origen de la música. Gracias, hija. Elsie. Gracias. El origen de la música, profesor. Ya, Nayeli. El origen de la música, profesor. Ya, muy bien. A ver, vamos a ver acá. Pero la pregunta es, ¿cuál es la idea principal? A ver, usted ya bien, lo han dado bien exacto en el tema. El tema es el origen de la música. Sobre todo el origen de la música. Les pregunto, ¿la A podrá ser respuesta? No, profesor. No. ¿Por qué, profesor? Porque no está la palabra, ni siquiera debe contener la palabra la música, debe contener la música, porque es lo elemental. No tiene, ahí dice, los sonidos de percusión remontan a hace muchos milenios. No puede ser respuesta. ¿La B puede ser respuesta o no? La B sí, profesor. Puede ser Tiene que ver respuesta. con los sonidos de la naturaleza. La C también puede ser respuesta porque habla de música. La D, los instrumentos de percusión aparecieron hace mucho tiempo. A ver, ¿idea principal cuál es? ¿B o C? La C. Ya. A ver, vamos a hacer lo siguiente. Ping pong. Igual, levanten su manito. Levanten su manito para la respuesta. Aide, tu respuesta. Ya. Melanie.
Gracias, Aide. Melanie, tu respuesta. La C, profesor. La C. Rosario, tu respuesta. La B, profesor, porque habla de los sonidos de la naturaleza. Ya, gracias. Nayeli, tu respuesta. Profesor. Vamos apagando la C. Vamos apagando los micros, chicos. Participamos y apagamos micros si no se escucha la bulla, por favor. Gianmarco, tu respuesta. La B, profe. Gracias. Fernanda. Yorugua, tu respuesta. Vale, profesor. Bien. Ojo. Acá está, ¿no? El tema es el origen de la música. Muy bien, este es el tema. ¿Y qué dice del origen de la música? Dice que está en dónde? En los sonidos de la naturaleza. Se relaciona con los sonidos de la naturaleza. Profe, pero también la C dice la música es la mención de la naturaleza. Sí, pero habla del origen de la música. Y la C no está el origen de la música. Y chicos, por ahí descartamos respuesta y la B. ¿Correcto? Repito y reitero, ya la idea principal debe contener el tema, debe estar presente el tema. Es importante. Muy bien, ahí nomás vamos a ver lo que son ideas secundarias. Esto también es importante saber qué son ideas secundarias, ¿no? La idea secundaria es entendida como una estructura, ¿no? Complementaria que le brinda una información adicional al texto. Por ejemplo, dice acá, observen, chicos, la música posee su propio lenguaje. Se escribe en un papel rayado de 5 líneas paralelas y equidistantes que construyen el pentagrama sobre el cual se escriben las notas musicales. El do, re, mi, fa, sol, la, si. Esta sucesión de notas forma la escala musical, ¿correcto? ¿Cuál es la idea principal? ¿Cuál es la idea principal, chicos? ¿Cuál es el tema primero? ¿Cuál es el tema? ¿De qué habla el texto? ¿De la música? Muy bien, música. correcto. El lenguaje de Este es el de la tema. música. El tema es la música. ¿Y qué dice de la música? Es la idea principal. ¿Qué dice de la música? Que posee su propio lenguaje. Que posee su propio lenguaje, profesor. Muy bien, correcto. Plasmado en un pentagrama, ¿cierto? Sí. Plasmado en un pentagrama. Correcto. ¿Y cuál es lo secundario? Lo demás, pues, sucesión de notas que presenta un pentagrama en forma de escala musical. Esto, el do, re, mi, fa, sol, la. O sea, todo lo demás son ideas secundarias que van a sostener a la idea principal. ¿Ya, chicos? Bien, ahora sí. Vamos acá. Un voluntario y una voluntaria para la lectura. ¿Quién me ayuda con esta lectura? A ver, Nayeli. Nayeli Condori. Vamos, hija, te escuchamos. Existe cierta polémica acerca de la existión de los dinosaurios. Según una de las teorías propuestas, los dinosaurios se extinguieron lentamente como consecuencia de los cambios medioambientales ocasionados. Por la retirada de los mares poco profundos a finales de la era de los dinosaurios. Sus defensores postulan que los dinosaurios fueron reduciéndose en variedad y número durante un periodo que duró varios millones de años. Los recientes descubrimientos que indican el impacto de un gran asteroide o cometa en el límite entre el periodo Cretácico y la era terciaria, hace unos 65 millones de años, han favorecido la hipótesis de que tal impacto podía haber desencadenado cambios climáticos que provocaron la extinción de los dinosaurios. Muy bien, hija. Gracias, Nayeli. Gracias, hija. Bien, ahí vuestra compañera ha leído. Lectura rápida. Luego viene, ¿qué cosa? Preguntas. Acá nos preguntan el tema. Nada más. El tema nos están preguntando. A ver, chicos, cuando ustedes van a dar un examen de comprensión de lectura, recuerden el tiempo es el peor enemigo. ¿Sí? El tiempo es el peor enemigo. Y una estrategia de lectura es la siguiente.
Puedes tomarlo en cuenta o quizás tienes otra estrategia de lectura, eso ya depende de ti. Lectura rápida, así como ha hecho vuestra compañera, una lectura rápida. Luego, ir a las preguntas. ¿Qué nos están preguntando? Aquí nos están preguntando el tema. Saber qué nos preguntan. ¿Para qué? Para volver a leer el texto y comprender. Aquí debemos, cuando vamos a hacer la segunda lectura, debemos ir comprendiendo y sabiendo qué nos están preguntando. Sí, eso es el mejor método. Ahora, suponiendo que tú no tienes tiempo para leer, estás volando en el tiempo, porque recuerden, cuando tú vas a dar un examen de tipo IBM, te va a faltar tiempo. Ahí, ¿qué haces? Ya no haces la primera lectura, sino vas de frente a la pregunta y luego lees el texto. Ganamos tiempo. Bien, voy a leer ahora sí comprensivamente, porque ya sabemos de qué ha leído nuestra compañera, ¿no? Dice, existe cierta polémica acerca de la extinción de los dinosaurios. Según una de las teorías propuestas, los dinosaurios se extinguieron lentamente como consecuencia de los cambios medioambientales ocasionados por la retirada de los mares poco profundos a finales de la era de los dinosaurios. Sus defensores postulan que los dinosaurios fueron reduciéndose en variedad y en número durante un periodo que duró varios millones de años. Los recientes descubrimientos que indican el impacto de un gran asteroide o cometa en el límite entre el periodo Cretácico y la era terciaria, hace unos 65 millones de años, han favorecido la hipótesis que tal impacto podría haber desencadenado cambios climáticos que provocaron la extinción de los dinosaurios. A ver, queridos chicos, ¿cuál es el tema? Sin ver las respuestas, ¿cuál es el tema? ¿De qué habla el texto? ¿De qué trata? Edith. Sobre la La teoría historia de de los los dinosaurios. ¿Cuántas Edith hay en el aula? Todos creo que se llaman Edith. Edith Aragón. Sí, profesor, buenas tardes. Tema, 2 palabritas. Los 2 palabras. dinosaurios. Ya, tema dinosaurio. Yoruba. ¿Tienen que ser 2 palabras nomás? Sí, ahí se mueve todo. Sí, los dinosaurios también. Gracias. Melanie. extinción de los dinosaurios. Ya. Elsie. Teoría de la extinción de los dinosaurios. Ya. Cris. Los dinosaurios, profesor. Gianmarco. Gracias, hija. La extinción, profe. Ya. Catherine. Buenas tardes, profesor. La extinción de los dinosaurios. Gracias. Nayeli. Las teorías de la extinción de los dinosaurios. Ya. Bien. Ahora sí vamos a ir a la... Vamos a ver. Por descarte, ¿ya? Bien. Pregunto, ¿la A puede ser respuesta o no? ¿Puede ser o no puede ser respuesta la A? Sí, sí, profesor. Ay, sí puede ser. ¿Por qué, profe? Porque están ahí los dinosaurios. ¿La B puede ser o no? También, ¿no? ¿La C puede ser respuesta? También. ¿La D podrá ser respuesta? Sí. No, profesor. La D no puede ser respuesta porque habla acá de tiranosaurios. El texto, en Ah, ninguna ya. parte del texto no habla de tiranosaurios. Descartado, no puede ser respuesta. La E hablará de los dinosaurios. La E, No. no. No, profesor. Sí, Ya. sí, profesor. Puede ser. El texto habla de los dinosaurios. Todo el texto habla de dinosaurios. Puede ser A, B o C, ¿ya? Ahora sí levanten la manito. Me van a decir, profe, para mí es la A, para mí es la B, para mí es la C. Ahí vamos a descartar. Levanten su manito. Ya casi voy a tomar nota de su participación. A ver, ¿dónde estamos? Yoruga Artabe. Tu respuesta, hija. Yoruga. Es la C, profesor. La C. A ver, un ratito, hija. Punto para la C. Cris Vázquez. La C, profesor. Vázquez, ¿tu otro apellido cuál es? Vázquez Fasanando. Gracias, hija. Rosario, tu respuesta. La A.
La A, dice Rosario. Melanie, tu respuesta, Melanie. La C, profesor. Ya, Edith Aragón, tu respuesta, Edith. Ay, disculpe, la C, profesor. Edith. Melanie, Melanie, ya le pregunté no a la Melanie, ¿no? Sí. Melanie, te pregunté ya. Sí, profesor, la C respondí. Ah, ok, gracias, hija. Ya, Marco. Profe, disculpe la bulla, tiene trabajo, pero es la C. Ya. Katy. Katy Cancino. La C, profesor. ¿Tu apellido cuál es? Cancino, ¿qué más? Dávila. Cancino, 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 Cancino. Es tu primera vez, ¿no? No, profesor. Fernanda, tu respuesta. La C, profesor. Nayeli, tu respuesta. La C, profesor. Marisela Ramos, tu respuesta. La C, profesor. Ramos, ¿otro apellido cuál es? Ramos Tume. Aide Rango, tu respuesta. La C, profesor. Rango, tu otro apellido, Aide. Cruz Rango, profe. Cruz Rango. Sí. Cruz. Aide, ¿no? Ya. Sí. Muy bien, gracias, hija. Gracias. Apagamos micro, bajamos manito para que no se cansen. A ver. La A que dice, historia de los dinosaurios. El texto hablará de la historia de los dinosaurios que aparecieron en tal siglo. Acá no habla de la historia. Característica y morfología de los dinosaurios tampoco. No dice que los dinosaurios eran largos, pesaban tanto, comían tal cosa, etcétera. No hay. Aquí es características, digo, teorías acerca de la extinción de los dinosaurios. La respuesta es la C. ¿Por qué? Porque una de las teorías es, ¿qué cosa? El impacto de un cometa, ¿no? Acá está. Existe cierta polémica acerca de la extinción de los dinosaurios. Ahí está. ¿Sí, chicos? La respuesta es teoría acerca de la extinción de los dinosaurios. ¿Correcto, estudiantes? Muy bien. Un voluntario para el texto 2. ¿Quién me ayuda con él? Yo, profesor. ¿Tú eres Clidian? Sí, Clidian, tu apellido es Silva, ¿no? sí. Silva. ¿Tu otro apellido Silva cuál es, hija? Silva Chero, ¿no? Cero. Ya. A ver, te escuchamos, hija, te escuchamos. Aunque se aplica a músicas de muy distinto carácter y forma, tango es una palabra cuyo origen responde al mismo fenómeno histórico, el trasiego cultural entre España y América, de rajiambre africana, proviene del comercio de esclavos, según historiadores como José Gobello y Ricardo Rodríguez Molas. En algunas lenguas africanas designaba el lugar donde se reunía a los negros lugareños para embarcarlos como esclavos. El término tangomao era africanismo de la lengua portuguesa y quería decir hombre que trafica con negros en América. Por extensión, se llamó tangos a los sitios en que la población negra se reunía para bailar y cantar, y por el mismo proceso de ampliación verbal a toda la música que se tocaba en ellos. El parecido con el término tambor ha hecho pensar que se trataba de una deformación de esta palabra, ya que tambor fue, asimismo, en los siglos XVIII y XIX un lugar de baile distintos pueblos Hispanoamérica. Gracias, Clidian. Muy bien, hija. Bien, ahí leí vuestra compañera el texto. Vamos a ver qué nos preguntan. Idea principal.
lo que nos preguntan idea principal. ¿Sí? Entonces vamos a leer una vez más. Ahí sí me van a acompañar con su atención. Dice, aunque se aplica a músicas de muy distinto carácter y forma, tango es una palabra cuyo origen responde a un mismo fenómeno histórico, el trasiego cultural entre España y América. De raigambre africana, proviene del comercio de esclavos, según historiadores como José Gobello y Ricardo Rodríguez Molas. En algunas lenguas africanas designaba el lugar donde se reunían los negros lugareños para embarcarlos como esclavos. El término tangomao era un africanismo de la lengua portuguesa que quería decir hombre que trafica con negros. En América, por extensión, se llamó tangos a los sitios en que la población negra se reunía para bailar y cantar. Y por el mismo proceso de ampliación verbal a toda la música que se tocaba en ellos. El parecido con el término tambor ha hecho pensar que se trataba de una deformación de esta palabra, ya que tambor fue asimismo en los siglos XVIII y XIX un lugar distinto, un lugar de baile distintos pueblos de Hispanoamérica. Bien. A ver, chicos, sin voltear la página nada más, porque acá sí nos preguntan idea principal. La pregunta sería, ¿cuál es el tema? ¿De qué trata el texto? 2 palabras a lo mucho. 1 puede ser inclusive. Cris, ¿cuál crees sea el tema, hijo? Digo, hija. Cris, Araceli. Cultura entre España y América, profesor. Ya, el tema. Algo así. Ya. Cultura Y de América, España y ya. América. Gracias, Yoruba. ¿Para ti cuál es el tema, hija? Ya. El Marisela, tango. ¿para ti cuál es? El El tango. tango, dice. Ya. Edith, ¿para ti cuál es el tema? Gracias, El tango. Marta. El tango, profesor. Melanie. El trasiego cultural entre España y América. Ya. Nayeli. El tango, profesor. Ya. Catherine. Sobre la historia del tango, de cómo nace esa palabra. Ya. Bien. Aquí básicamente el tema, chicos, recuerden que el tema es una frase nominal. Eso no se olviden, por favor. ¿Qué es frase nominal? Reitero y repito, así frase nominal cuando nominamos o nombramos a un ser, a un objeto. Correcto. Y este caso, el tema, queridos estudiantes, es el tango. Aunque se amplía a músicas de muy distinto carácter y forma, tango es una palabra cuyo origen responde al fenómeno histórico. El trasiego cultural entre España y América, de raigambre africana, proviene de comercio de esclavos, según historia como José Gobello y algunas lenguas africanas, designaba al lugar donde se reunían los negros lugareños para embarcarlos como esclavos. El término tango, ahí viene tangomao, era un africanismo de la lengua portuguesa que quiere decir hombre que trafica con negros, ¿no? En América, por extensión, se llamó tango, sigue ahí tangos, a los sitios en que la población negra se reunía para bailar y cantar, por el mismo proceso de ampliación verbal, a toda la música que tocaba en ellos. El parecido con el término tambor, de tambor venía tango también, vendría, ¿no? Y acá también. ¿Sí? Entonces, el texto, chicos, habla del tango. El texto habla del tango, ¿correcto? Ya. Ahora sí vamos a ver las alternativas. Voy a bajar sus manitos. Vamos acá. Ojo, acá, idea principal. Pregunto, ¿la A puede ser respuesta o no? Sí, profesor. Porque contiene la palabra tango. ¿La B puede ser respuesta? No, profe. No, profesor. No.
porque ahí ha salido tambor, claro que es una derivación, descartado. La C puede ser respuesta. Sí. Sí. La D puede ser respuesta. Sí. También, Sí. ¿no? La E puede ser respuesta. No. No. No, No, porque profesor. no contiene la palabra tango. Recuerden, para idea No. principal debe contenerlo. Ahí puede ser la respuesta la A, la C o la D. Ahora sí levanten su manito. Levanten su manita a ver qué tal nos sale ahora, ¿ya? Levanten su mano para que me digan, profe, para mí es la A, para mí es la C, para mí es la D. Vamos. No tenga miedo. Nos equivocamos, pero ahí vamos. A ver. Edith. Tu respuesta, Edith Aragón. Rosario. Disculpe, profesor, es que me confundo y aprieto la manito en vez de apretar el micrófono. Es la A, profesor. ¿Tú eres hija? Edith. Edith, Edith. ¿no? Ya, ok, hija, gracias, Edith. Rosario, tu respuesta. Ay, señorito. No puede hacer peso, me ha puesto ampolla. Sí. Ya, señorito. Rosario, tu respuesta. Profesor, la D. ¿B de bueno o D? La D. La D. Ah, la D, disculpa, hija, es la edad ya que no escucho bien. Gracias, Rosario. Profesor, ya me perdí. Yoruba, tu respuesta. C, profesor. La C. Marta, Sofía. La D, profesor. La D. Melanie. La D, profesor. Ya. Gianmarco. La D, profe. Katy. Catherine. La C, profesor. Ya. Fernanda. La D, profesor. Ya. Marisela. La D, profesor. Ya. Marisela dice la D. Ya, vamos a ver. A ver, la A. Cris, tu respuesta, Cris. Profesor, la C, profesor. Ya. A ver, vamos a ver, ¿ya? Observen acá, dice. La A, José Gobello estudió el tango. Claro que si el texto dice acá, José Gobello, historiador. No solamente fue José Gobello, pero esto no sería idea principal, es idea secundaria. ¿Correcto? La C, la palabra tango se deriva de un africanismo. El término tangomao era un africanismo, pero también es idea secundaria. ¿Cuál es la idea principal, profesor? El tango es un fenómeno histórico. ¿Por qué fenómeno histórico? Porque el texto lo dice sí. Dice, aunque se aplica a música de muy distinto carácter y forma, tango es una palabra cuyo origen responde a un fenómeno histórico. Acá está un fenómeno histórico. ¿Y por qué fenómeno histórico? Porque recuerden, de acuerdo al texto, dice que el tango surgió en África, luego llegó a Europa y luego a América, porque los españoles traficaron a los africanos, ¿no? Y que bailaban al compás del tambor. Y entonces es un fenómeno histórico cómo ha ido evolucionando pues esta danza. ¿Correcto, chicos? Entonces aquí la respuesta sería la D. El tango es un fenómeno histórico. La A y la C son ideas secundarias, no principales, secundarias. ¿Ya, chicos? Muy Se bien, queridos. fue, mi amiga se llevó acá al parque. Ahí están los dos, estaban aburridos también. Bien, queridos estudiantes, gracias por su tiempo y su paciencia. Nos vamos a quedar esta parte y conmigo ya nos encontramos la próxima clase. Gracias, Bueno, profe. Hasta luego, profe. estamos en el Gracias. segundo trimestre. Gracias, Hasta luego, profe. chicos. Ya nos vemos. Cuídese, profesor. Me gustó su clase. Hasta luego, chicos. Gracias, felicidades. Luego. Hasta luego.